Buenos días con todos, bienvenidos a otra clase más de lengua y literatura para que todos conozcamos algo diferente el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase aprendiendo sobre los cómics. Me gusta mucho este tema porque en realidad es algo que a mí me llena para leer, para aprender muchas cosas e incluso también para conocer la manera gráfica que se da en la literatura, las formas de contar una historia. Un vistazo al increíble mundo de la lectura gráfica. Vamos desde el comienzo. Miren, ¿qué es un cómic? Es una forma de expresión artística que consiste en una serie de ilustraciones que permite al lector recomponer un relato de cualquier tipo. Saben, los cómics son bastante entretenidos cuando se trata de ciencia ficción. Si hablamos incluso también de historias que cuentan la vida o las leyendas de alguna civilización o de países hermanos o vecinos, aquí está la razón por la que muchos queremos aprender. Los cómics muestran relatos que pueden ser creados por los autores, como pueden también ser creados basados en una historia de la vida real. Ya vamos a conocer poco a poco los ejemplos, pero una de las características más lindas del cómic es ese transporte que lleva a los lectores a aprender o conocer la mayor forma de hacer literatura de una manera gráfica e ilustrativa. Bueno, uno de los datos históricos del cómic fue que nació desde una manifestación, podemos decir, comercial. En pocas palabras, la prensa, el comercio, lo que ahora es los periódicos, siempre presentaban en la parte final de sus planas, de sus hojas, siempre había un cómic de cinco recuadros, donde hablaban de una historia flash. Ahí estaba Calvin y Hobbes, estaba hasta el Pato Donald. En Estados Unidos incluso tenían las historietas del Hombre Araña. Y luego eso se volvió transitorio y pasa también a revistas, donde la gente empezó a aprender más de la vida. Habían incluso cómics que trataban sobre situaciones sociales, incluso los mismos dibujos de los diseñadores. Ellos siempre decían que querían mostrar desde su perspectiva la actualidad del mundo. Los precursores del cómic se remontan a los jeroglíficos egipcios, códice mayas o imágenes pictóricas antiguas de la humanidad. Obviamente, como, la, como el lenguaje escrito por teléfono, ahora actualmente emojis también que hay, el cómic nace también de la forma gráfica y también escrita literal de lo que son nuestras civilizaciones antiguas. Está el Egipto, está la civilización maya, los pictogramas judeos, arábicos, etcétera. Estas eran formas de representar situaciones o realidades alternas que trataban de llegar al pueblo. Eso era más o menos lo que demostraban aquí nuestros cómics. Si pueden ver a su lado derecho, tenemos algunas historias conocidas por ustedes y poco conocidas también. Los cómics eran medios también de protesta. No es que cuando dibujaban decían, digamos, este es un soldado de la antigua Grecia. No, mostraban protesta y sátira política en la antigua Roma y había humor político en tiempo de guerras. Considerablemente en la antigua Roma también se destaca mucho el papel de los cómics, pero a partir de un intento por construir a la sociedad, a las civilizaciones. Pero eso también nunca se pudo dar porque a partir de la época, los rumores, las protestas y las sátiras transformadas en dibujos ilustrativos se convirtió también en una forma de evitar el contacto con la parte política. Otros datitos curiosos es que siempre ha habido divulgación masiva de otros espacios sociales, no simplemente eran cómics de carácter negativo para impulsar, digamos, la opresión o el poder sobrevalorado, sino que también generaban respuestas positivas. Hay cómics que hablaban acerca de la religión, la educación, la importancia del desarrollo humano, en fin,
habían muchas manifestaciones que el cómic pudo haber creado durante todos estos años y que nosotros ahora lo tenemos como un legado. Ujú. Los comic books fueron destinados a público infantil y adolescente en épocas difíciles de la posguerra. Obviamente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando los creadores comienzan a desarrollar sus historias, el objetivo era tratar de incentivar la curiosidad y la diversión para los niños y jóvenes. Imagínense, tenían que ir a los boceadores y comprar sus revistas favoritas. Y lo más curioso es que a los chicos les encantaban las revistas que tenían que ver con superhéroes y con iconos mundiales de lo que son protectores de la justicia, valga la redundancia, e incluso también querían ver cómics que trataban de situaciones con las que pueden aprender. Con la transformación del cómic a novela gráfica, estos textos dieron grandes saltos en otras artes visuales como el cine, en la televisión y los videojuegos. En otras clases hablamos de las radionovelas, también fueron creadas por el cómic. Ya se han de dar cuenta de que otros medios se dio también el desarrollo del cómic para transportarlo en otro medio de difusión. Y por eso todos vemos. De hecho, la película de los Cuatro Fantásticos, la que ahora se está estrenando actualmente, allá está teniendo una muy buena aceptación y está basado en los cómics inspirados de Stan Lee de la promotora Marvel. Bueno, un cómic, para ir a la parte ya más estructural, están enmarcadas con viñetas. Siempre tiene un estilo consecuente y narrativo en la temática. Siempre va a haber una parte en la que hay un proceso desde izquierda a derecha. ¿Cuál es la diferencia del cómic normal con el manga? Siempre iniciamos de forma izquierda cuando abrimos las páginas y vemos el trasbordo de la historia hasta llegar al final. Pero en los mangas, los trasbordos empiezan al final y terminan al principio, al momento de leerlas. Su constante dibujo se digitalizó, actualmente hablamos de digitalizar dibujos, pero el fruto del dibujo es a mano, porque los diseñadores y dibujantes tenían incluso réplicas o ejemplos de los personajes que van a ir dentro de la historia. El cómic es considerado también una de las bellas artes por la Academia Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Al ser esto una forma de arte diseñable o ilustrativo, vuelvo y repito, las historietas generan un formato productor de una obra y eso también ha generado nuevos impactos sociales. Bueno, hay hay varios tipos de cómics que ya topé uno, que es el manga japonés, el cómic americano y el bande dessinée, que es la historieta franco-belga. ¿Cuál es la diferencia de estos tres tipos de cómic? Las historietas japonesas o mangas son estilos de cómic asiático que se leen, como les dije, de derecha a izquierda. Y esta historia narra situaciones mágicas, milenarias o fantásticas de la vida. Bueno, ya todos viendo los anime conocen Dragon Ball, Naruto, One Piece y Ataque a los Titanes, y están basados en estas historias. Podemos decir que los cómics se transforman en los guiones para poder desarrollar los animes. Y eso ha promovido también que la cultura japonesa, la cultura asiática, se vuelva también incluso más expansiva alrededor del mundo. Casi ahora la gente, los amantes del cómic japonés, les encanta mucho revisar las nuevas novedades del primavera, otoño, en cuanto a animes. Pero a mangas, nadie lo compara, porque de ahí nace todo eso. En las historietas americanas tenemos los cómics que son característicos de la ciencia ficción. Hay un realce sustancioso y constructivo de relatos cotidianos, quiere decir, Estados Unidos, el mayor conglomerado de cómics, ha generado un interés por la visión heroica. Por eso de allí nacen también sus personajes favoritos. Y claro, también hay una versión cómica de lo que es la vida. Por ejemplo, tenemos a Batman, Superman y Spider-Man, sinónimos o ejemplos de heroísmo. Calvin y Hobbes, Asterix y Obelix y mi propio Mickey Mouse. Ellos son en cambio réplicas o ejemplos exactos de personajes de historietas americanas mejor conocidas en el mundo entero.
Y obviamente el bande dessinée, que es la historieta franco-belga, son cómics de la época revolucionaria. Parece que aquí son ya más descriptivos a las protestas y particularmente al arte cultural de la época. Tenemos el ejemplo de las novelas de Lefort, El fluide glacial y El Tintín, que fue una de las mayores historias de un niño y su mascota en encontrar respuestas a las situaciones del antiguo París en Francia. Así que como pueden ver, los cómics tienen bastantes nombres, pero también tienen diversos significados. Un dato curioso. La palabra cómic proviene del término inglés cómico o gracioso, haciendo paso al nombre de historietas o novelas gráficas. Cómic viene de inclusión de lo que es gracia o hilarante, y eso también promueve a que el cómic lleve su nombre a lo que es el día de hoy. Un cómic es un universo lleno de imaginación e inventiva, un sueño hecho realidad, un cosmos sensitivo de la cultura juvenil y un cambio de vista previa de la realidad. Estas palabras, inspiradas por Will Eisner, que fue un estudioso de la ilustración mágica y real, fue el precursor de una historia donde los cómics empezaban a tener sentido en épocas más difíciles de la realidad. Los cómics crearon mucha inventiva y desarrollaron un gusto por la cultura juvenil y actualmente la gente lo lee. Adultos también lo leemos y hacemos todo lo posible por aprender de ellos, ¿no? Bueno, en esta pequeña parte ilustrativa de la clase del cómic, vamos a tener el segundo momento, como ya todos estamos acostumbrados. Vamos a ver las incidencias del cómic, los regalitos, el dato curioso y las conclusiones de nuestro tema puntual. Así que no se despeguen de la pantalla, no se vayan al YouTube. Si quieren, traigan agüita, canguil y todo lo que necesiten y sus apuntes, porque la segunda parte está cargado de más temas que pueden ayudar a entender a lo que van los cómics y por qué son tan importantes en la literatura actual.